Hola, mi nombre es Paola Andrea Ruiz, soy estudiante de la Universidad de La Salle. Hoy les vengo a hablar sobre el efecto de la capacidad de sorción sobre las propiedades tecnomecánicas de los no cocidos ladrillos de arcilla. Este ensayo fue hecho en Francia. Este trabajo tiene como objetivo estudiar el efecto de la capacidad de sorción en propiedades mecánicas y térmicas de tres tipos de ladrillos de arcilla sin cocer. Fueron producidos industrialmente en Francia. Este estudio ha demostrado que estos materiales tienen una alta capacidad de sorción en comparación con otros materiales de construcción como bloques de hormigón o ladrillos de arcilla. En los últimos años, el interés en los materiales basados en la tierra dentro del desarrollo de materiales de construcción sostenibles ha demostrado marcadamente a la luz de sus ventajas en la provisión de soluciones a preocupaciones económicas y ecológicas. De hecho, la tierra cruda es un abundante recurso natural y reciclable, es uno de los más antiguos materiales de construcción utilizados de muchas maneras diferentes en todo el mundo. Materiales y métodos utilizados en este ensayo. La empresa produjo tres tipos de ladrillos de arcilla sin cocer, A, B y C. Las diferencias entre estos tres tipos de ladrillos derivan principalmente de método de fabricación y de su materia prima. Identificación de las propiedades de los suelos. Tres suelos diferentes fueron seleccionados en este trabajo, fueron utilizados en la fabricación de ladrillos y se tomaron tres muestras de tres canteras de esta empresa en el norte de Francia. El método de muestreo, preparación y tratamiento fue idéntico para las tres muestras para permitir su comparación. La caracterización de las muestras tenía como objetivo identificar y determinar sus principales propiedades. Distribución del tamaño de partículas. La distribución del tamaño de partículas se determina usando un tamizado en húmedo y una prueba de sedimentación. Las técnicas examinadas fueron adobe, tierra pisonada y bloques de tierra comprimidos. En esta figura podemos observar la distribución del tamaño de grano para los tres suelos seleccionados utilizados para la fabricación de ladrillos en este estudio. Las curvas de clasificación muestran que las tres muestras son principalmente suelos finos, de hecho contienen más del 10% de partículas finas. Los suelos A y B contienen una significativa cantidad de partículas finas que representan casi el 95% de su total de la masa. Mostraron que el suelo B contiene una mayor cantidad de arena que el A y que el B. Plasticidad. La tabla 1 ilustra los límites de Atterberg obtenidos para los tres diferentes suelos. Según los resultados, los tres suelos tienen un comportamiento diferente dependiendo del contenido de humedad. Se puede observar que los suelos A y B tienen un alto valor de índice de plasticidad que los clasifica en la categoría de suelos plásticos. Sin embargo, el bajo valor de plasticidad del suelo C indica que la muestra tiene una plasticidad débil. Los principales factores que implican el comportamiento de estos suelos son su bajo contenido de arcilla y su abundancia de cuarzo. Composición química y mineralógica. La mineralogía de los diferentes suelos se determina utilizando rayos X, análisis de difracción. La imagen nos muestra que el suelo A básicamente consistía en cuarzo, caolinita, aluminosilicatos y rastros de hilita y pirita. La presencia de caolinita en la muestra contribuye a buenas propiedades de conformación y secado de productos. El suelo B incluye moronillita, que causa dificultades durante el secado debido a una considerable contracción y retención capilar. El suelo B consistió en una alta proporción de cuarzo resultante en una plasticidad relativamente baja, como se ha demostrado, y la ocurrencia de un fenómeno de capas de textura. La composición química de las muestras fue determinada por rayos X, técnica de fluorescencia, porcentajes masivos de óxido y los datos de pérdida en ignición se presentan en la tabla 2. El suelo A contiene una alta cantidad de sílice, principalmente de los aluminosilicatos, y el cuarzo también muestra un alto contenido de Al2 o 3, generalmente relacionada con silicatos arcillosos que contribuyen a buenos resultados de plasticidad. El suelo B contenía una cantidad menor de sílice y una mayor cantidad de óxidos de hierro, mientras que el sílice y el aluminio fueron predominantes en el suelo C. Superficie específica y análisis microscópico SEM. La superficie específica tiene un papel importante en la caracterización de materiales arcillosos, pues permite entender diferentes comportamientos del suelo, tales como contracción e hinchazón, así como el intercambio de cationes
Fue determinado a través de dos absorciones técnicas, método de azul de metileno y Brunauer y método de cajero BET. En esta figura podemos observar la diferencia en microestructura entre los tres diferentes tipos de muestras. Metodología de prueba. Muchos estudios previos han demostrado que los materiales de construcción de la Tierra absorben y liberan la humedad como la humedad relativa del aire cambiante. En esta parte del trabajo se realizó un estudio experimental llevado a cabo para investigar el efecto de la absorción de humedad en propiedades mecánicas y térmicas de los tres diferentes tipos de ladrillos de arcilla sin cocer. El procedimiento de operación consistió en primero secar los ladrillos hasta que se obtuvo una masa constante. Entonces los ladrillos se colocaron en una cámara climática para establecer su humedad y mantener una temperatura constante de 23 grados centígrados. Luego los ladrillos se pesaron periódicamente hasta que alcanzaron el equilibrio con el aire ambiente, es decir, una masa constante. Cuando esto ocurrió, se llevaron a cabo las pruebas de laboratorio para determinar la comprensión, resistencia y propiedades térmicas de las unidades de mampostería de arcilla. En la tabla 4 podemos observar el método de fabricación y la materia prima del material creado en una variación en la densidad y las dimensiones de los diferentes ladrillos. Resultados y discusiones. La figura 4 muestra isotermas de sorción y desorción de los tres tipos de ladrillos. Las curvas se determinan a una temperatura de 23 grados centígrados. Podemos concluir de esta gráfica que el ladrillo B tiene una mayor capacidad de absorción en comparación con los otros dos ladrillos. La diferencia más importante se encontró para el ladrillo A, un nivel de humedad relativa de 80%, que fue con un valor de 0.7%, que es 10 veces más bajo para el concreto. El fenómeno de histeresis resultó más débil para el ladrillo C. También se muestra que el suelo C tiene una textura abierta que facilita la entrada y liberación de vapor de agua en el material, y el suelo A y B tienen una mayor estructura compacta. Impacto del contenido de humedad en la resistencia a la comprensión térmica, conductividad y capacidad calorífica específica. Las figuras 6 y 7 muestran como resultado un aumento en la humedad relativa conduce a una mayor conductividad térmica y capacidad calórica específica. Este aumento se explica por el hecho de que el aire en los poros de los materiales se reemplazan por vapor de agua que tienen una mayor temperatura de conductividad y mayor capacidad